Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Habitualmente en el programa te hablamos de la importancia de la actividad física. Nuestro nefrólogo, cardiólogo y querido doctor Gabriel Landman nos dice habitualmente que del sedentarismo de hoy es el tabaquismo de ayer y la actividad física es nuestra vacuna. Tenemos que entender que la actividad física es una medicina gratuita y que no tiene efectos adversos. El sedentarismo está relacionado como una causa de mortalidad frecuente. Es la cuarta causa de muerte hoy en día. 5 millones de muertes en el mundo se relacionan por año al sedentarismo, al no hacer. Y solo alcanza con 30 minutos por día, 5 veces a la semana, ni siquiera todos los días. Con eso es suficiente para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes, para aumentar tu masa muscular, para mejorar tu metabolismo, para que eso además tenga un impacto en la reducción del peso corporal. Sabés que cada minuto de movimiento es un minuto de vida ganado y la pregunta es, no el tiempo, no es si tenés tiempo para moverte, sino si podés darte el lujo de quedarte sentado, de quedarte sin hacer. Eso lo vamos a hablar en el programa de hoy y nos va a visitar un especialista para desarrollar la importancia que tiene la actividad física. En el noticiero vamos a ver ese alimento que tanto te gusta, el embutido, el jamón, la salchicha, si tiene un impacto negativo en tu salud. Nueva evidencia, nuevos trabajos, vamos a hablar de eso. ¿Y tus preguntas quién las responde? Nuestro equipo, nuestro staff, nuestro panel, que lo recibimos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Landman? ¿El sedentarismo muy bueno lo que es? El sedentarismo es el tabaquismo actual. Estar sentado 5 horas equivale a fumarse un paquete de cigarrillos. ¿Sí? Yo creo que la vacuna del siglo XXI es el ejercicio físico. Y muy lindo todo lo que dijiste y tremendo ese número de muertes por sedentarismo, ¿no? Realmente asusta y realmente se puede mejorar. Hoy vamos a hablar, hablando del ejercicio físico, sabemos que luego de los 40, ¿no? Empieza a enlentecerse nuestro metabolismo, ¿no? Vamos a explicar un poquito cómo mejorar nuestro metabolismo con el paso de la edad y ver si lo podemos revertir, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es aquel funcionamiento de nuestro cuerpo que nos ayuda a tener, obviamente, un peso saludable, un nivel de insulina saludable, un nivel adecuado de colesterol. Y es fundamental de que lo activemos. El ejercicio es clave, ¿no? Claramente, si no haces ejercicio, todo empieza a caer, entre ellos el metabolismo. Pero también hay otros tips, el estilo de vida, ¿no? A veces lo que vemos es mucha insulinoresistencia. Vamos a introducir este tema de la insulinoresistencia y cómo trabajar desde los hábitos y la suplementación, que es muy importante también. Vamos a hablar entonces de metabolismo. A tu lado, nuestra Nutri Delphi Zimmerman. ¿Cómo anda? Todo bien. Hoy les traje un juego de cajas para ir descubriendo, como se dice ahora, los 5 hacks para una longevidad, ¿sí? Para tener una vida no solo llegando a más edad, sino cómo la vamos transitando, cómo nos sentimos, cómo nos levantamos, que creo que es la clave, ¿no? El sentirse bien es lo que nos permite hacer y estar y disfrutar y vivir el día a día. Todo relacionado, en el programa de hoy, actividad física, como eso también tiene un impacto en el metabolismo y en la calidad de vida, la forma en la cual vamos a envejecer. Marca registrada, nuestro psicólogo Marcelo Rabinovich. Todo lo que ustedes dicen es lo que yo practico. Muy bien, ¿no? Te felicito. Muy bien. No sé si cada vez me ven mejor. Claro, muy linda la corbata. ¿Te gusta? Sí. Debo reconocer y sos el genio del equipo. A ver. Gaby tiene... ¿Cuántas corbatas tenés? No sé, debo tener como 100. 100. Pero le digo, Gaby, me encantó tu corbata y él me presta a cada programa una corbata distinta. ¿Y después se la devolvés? No. Bueno. Desaparece. Claro, tenía 200 hasta que empezó el programa. No, pero realmente me encanta. Hoy voy a hablar de algo que no sé si les ocurre lo siguiente. Me va a ir mal. ¿Qué tengo ocurriendo? Te va mal. Estoy seguro que me va a tratar mal y termina sucediendo. O sea, la profecía autocumplida. Ahí está. O es uno víctima de sus propias predicciones. Hoy vamos a hablar del tema de las profecías autocumplidoras. Es impresionante porque es un fenómeno psicológico que vos lo podés usar para a favor o en contra. Voy a explicar el mecanismo. Vamos a ver con una prueba, una experiencia. ¿Está bien? De cómo uno puede trabajar para que en lugar de auto-boicotearte, te puedas, digamos, potenciar.
es muy interesante. ¿Está bien? Que uno pueda ver cómo romper con este mecanismo que a veces nos condena. Me gusta ¿Te gusta el tema, sí, me gusta el tema. Vamos a desarrollarlo, pero Bien. antes quiero pensar, quiero ejercitar nuestras neuronas. Sí. Bueno, para los dementes que están del otro lado de la pantalla, tengo un ejercicio para que uno pueda, obviamente, hacer un poco de fricción esas neuronas del hemisferio derecho, y se trata de lo siguiente. ¿Está bien? A ver. Se me ocurrió, voy a trabajar de hermoso. camarero, de mesero. ¿Está bien? Y ustedes vamos a hacer de cuenta, son 3 matemáticos que fueron a un bar, que lo atiendo yo. Sí. ¿Está bien? Qué complicado te veo siendo camarero. Pero, bueno, ya, ¿ves? Eso es Tenemos una miedo profecía. que se Eso es le una caiga profecía. Claro. los vasitos ahí, dale. Bueno, entonces les pregunto a los 3, Sí. ¿todos quieren tomar café? Milton dice no sé, él dice no sé y ella dice sí. La pregunta es, ¿qué termina ocurriendo con ustedes dos? ¿Van a tomar café o no van a tomar café? Vamos Repito, a tomar café. Vamos a ver. Voy a hacer de nuevo la A pregunta. ver. ¿Todos toman café? Él dice no sé, y ella dice que sí. Entonces la pregunta es, ¿qué terminan tomando ellos? Porque yo o no? dije que sí, la pregunta era todos y yo dije sí, o sea, respondí por la pregunta general, Está. que todos toman café. Bueno, Lo resolvió ya me voy. fácilmente. No, me voy. La Me voy. Nutri. Ya está. Grande. Bien, Ya está. muy bien. Listo, me voy. Nos vamos Me ya al echaron, informe me echaron, sobre la me echaron importancia del de la café. actividad Listo. física. Al informe. La actividad física es un componente clave para una vida saludable, ya que aporta numerosos beneficios para la salud, como la mejora en la salud cardiovascular, la pérdida de peso, el mejoramiento de la salud mental, el aumento de energía, la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, el fortalecimiento de los huesos y los músculos y la mejora en la calidad del sueño, entre otros. La actividad física puede incluir una variedad de actividades como caminar, correr, nadar, bailar o practicar deportes. Es importante encontrar una actividad que se adapte a las necesidades y preferencias de cada persona y hacer que la actividad física sea una parte regular de la rutina diaria. Para desarrollar este tema tenemos la visita del doctor Jorge Franchella, que es médico, deportólogo y cardiólogo, director del programa de actividad física para salud y deportes del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Jorge, por tu visita. Gracias a ustedes. Cuando hablamos de la actividad física, ¿estamos hablando de la actividad de medicina preventiva por excelencia? Sí, lo primero que hay que aclarar es que actividad física es gastar calorías, ejercicio es hacer un gesto, correr, saltar, rolar, deporte un reglamento. Así la gente a veces no se escucha, yo soy deportólogo, pero no necesariamente hay que hacer una práctica. La actividad es todo movimiento que hagamos, por eso lo involucramos dentro de las actividades de la cotidianas, de la vida diaria y de estilo de vida. ¿Cuál es el riesgo que tiene el no movilizarse, el sedentarismo? Yo tuve la suerte de participar de los años 80, cuando se empezó a hablar en realidad en los de 70 y pico, Alma Ata, empezaron a hablar del sedentarismo y de las enfermedades que podían contraerse sin contagiar. Sabíamos que se contagiaban algunas, y había vacunas, las que no se contagiaban, pero enfermaban, se llamaron enfermedades crónicas no transmisibles. Y lo que se aprendió es que con ciertas consignas de estilo de vida se podían prevenir. Desde ese momento en adelante, en los años 2002, tuvimos el Día Mundial de la Actividad Física, el Día Mundial de la Salud, en realidad, que se dijo Por tu Salud Muévete, y ahí creamos con el Dr. Batsudo y otra gente el Día Mundial de la Actividad Física. Entonces, promovemos que al menos se hagan un volumen de actividad en minutos semanales, eso está estudiado internacionalmente, que empezó con 30 minutos al día, al menos 30 minutos al día, hacemos el medio horito. Hoy se hablan en lugar de 150 minutos, se trata de que sean 300. Y eso sale del sedentarismo. O sea, salgo y pierdo un 31% de riesgo de enfermar. 31 a 32. Después, si lo hago más intenso, puede empezar a mejorar, pero no tanto. Por eso, ahí empiezo en el otro sector, donde voy viendo si quemo grasa, la termogénesis o manejo la insulina, porque la actividad física entra por otro mecanismo, no el mismo que la insulina. Para que nos quede claro, en esos minutos que estamos hablando, ¿qué entra, qué incluye como actividad? Todo. Pasear, caminar, correr, andar en bicicleta, bailar, como lo mencionaban. En Estados Unidos, que a veces ponen que no hay una evaluación previa exigida, en realidad yo pertenezco al colegio americano, lo que le están diciendo es camine, por ejemplo, al supermercado o al shopping, o baje escaleras en lugar de subir. Subir una escalera da un cierto esfuerzo, bajar 3 pisos equivalen a subir 1. Es un ejercicio que se llama excéntrico y nos ayuda a entrenarnos.
O por ejemplo, a veces lo hemos propuesto el día del ascensor y demás, tampoco hace falta todo lo que se dice que es todas las escaleras bajar, bajamos un piso, el resto por el ascensor, o tratamos de bajar en nuestra casa cotidianamente, podríamos acá también. ¿La actividad física para que tenga un impacto tiene que ser continua o podemos hacer fraccionado a lo largo del día este tipo de actividades? Hay una manera de entender lo que es. Yo primero tengo que tener un pequeño estímulo que a mí me haga responder en el cuerpo, se llama umbral. Es lo mínimo que necesito de intensidad y volumen. Si fuera mínimo no se sentiría. Yo ahí empiezo a sentirlo en el cuerpo, paro y mi cuerpo se empieza a recuperar. Cuando se recupera está un poquito mejor que al principio, se llama sobrecompensación. Después de esa sobrecompensación, si yo no hago nada, despacito va a la habitualidad, no digo que sea normalidad. Y a los 3 días estoy como al principio, así que si empiezo cada 3 días, empiezo siempre de nuevo. ¿Qué necesitamos? Hacer un estímulo, una pausa, el entrenamiento está en las pausas, y una recuperación y vuelta, por lo menos en un plazo más corto. Eso sí, si camino puedo hacerlo todos los días. Si la intensidad es más importante, trataré de repartirlo un poquito más. Y siempre con una supervisión a medida que voy aumentando intensidad de esas prácticas. Le doy lugar al equipo para que se sume con sus preguntas. Vamos a escucharte al licenciado marca registrada Marcelo Rabinovich. ¿Qué tal? Te quería preguntar también qué impacto tiene esto en lo emocional, en lo actitudinal, en lo que es la parte que hace al mindset, y después cómo se es para que alguien empiece a tener una rutina distinta, un hábito diferente al que está acostumbrado. Mis 2 respuestas más rápidas es que en este momento sabemos que cuando hacemos actividad física los músculos liberan unas células que se llaman citoquinas, exerquinas o mioquinas, hay más de 600. Y hemos ido aprendiendo que hay todo un cambio metabólico, no vamos a definirlo ahora, así que ya hay todo un proceso en marcha muy interesante. En segundo lugar, vamos a decir también que actúa, por ejemplo, el efecto del sueño. Yo doy un curso en una universidad donde hablamos de sueño y rendimiento. Ya fuimos aprendiendo muchas más cosas. Ahora, el cambio, vos sos psicólogo, tuvo una teoría inicial para manejar eso, se llama teoría transteorética, la de Bill Sallis, y que lo conocí, y que habla de los 6 pasos, ¿no? Precontemplativo, contemplativo. Entonces, ustedes son los que nos tienen que asesorar sobre cómo inducir a la gente a que incorpore una nueva habitualidad, para lo cual hay que tratar de buscar algo que le guste, algo que pueda hacerlo, con una intensidad inicial que le permita repetirlo y sea placentera, y no intentar de golpe cambiar de estar sentado a un gimnasio. Hablamos del sueño, que ya sabemos que la actividad física tiene un impacto positivo ahí. ¿En qué otros elementos o factores tiene impacto demostrado? Yo a veces digo en broma, perdonen, pero digo que nuestra especialidad es la más amplia, menos el forense, creo que tenemos a todos, y a veces no sé. Pero en todo realmente, por ejemplo, cáncer y actividad física, obesidad y actividad física, podemos ir desde lo más severo, puede ser un pretrasplante, a factores de riesgo importantes con comorbilidades, quiere decir enfermo, a factores de riesgo que todavía no me enfermaron, a fitness, que sería estar en forma, a deportes que tienen una variabilidad enorme, porque hay más de 50, a laboral, porque de pronto también el esfuerzo físico laboral es uno y el lúdico del deporte es otro. Entonces es lo más amplio que conocí en mi vida. Mujer, niño, tercera edad, por suerte tenemos la oportunidad de trabajar en eso. Sedentario que comienza a hacer actividad física, ¿qué chequeos son importantes hacer en la previa? Habitualmente hay que explicar que se hace lo que se llama apto. La palabra sería una evaluación preparticipación. Tiene un objetivo primero. No es un impedimento ni una barrera. Es una oportunidad que le doy en la vida a un organismo para saber si está en condiciones de hacer un determinado tipo de esfuerzo. Y hay 2 partes. Una es el chequeo de salud, que va a tratar de ver si tengo alguna afección que empeore o dificulte lo que voy a hacer. Ahí la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque no es lo mismo si vas a caminar, a hacer una carrera de calle, una de montaña o sos paracaidista. Y la otra es, ¿qué evaluaciones te hago dentro de lo estándar? Primero la historia clínica y el médico se orienta. A partir de ahí, yo no le puedo explicar al médico qué va a hacer. Va a ser lo básico, electros, análisis, pero él es el que se va a orientar. La prueba de esfuerzo, que a veces nos preguntan, se hace después de los 30 años, 35, porque hay más frecuencia de coronariopatía, pero también recordemos que alguien que va a hacer una carrera de calle, yo le hago una ergometría y dura 15 minutos, y después va a correr 3 horas debajo del sol deshidratado. Lo segundo que me gustaría dejar hoy, como mensaje, porque es algo que a mí me gusta, es que todos los que estamos acá podemos tener el mismo
apto, dice sí, está en condiciones. Pero si todos los 3 o los 4 tenemos que ir ahora a subir un edificio de 20 pisos, uno va a subir al 20, otro al tercero, otro va a morir al primero. Eso se llama aptitud, es la capacidad del esfuerzo que voy a realizar. Entonces, el primer apto parece que veo al coche en la concesionaria. Y el segundo es que lo saqué a dar una vuelta y empecé a probar cómo empieza a ser de acuerdo a las intensidades. Si voy a ir en una ruta es una cosa, si voy a correr una carrera también. Eso tenemos que considerarlo, es importante y nuestra especialidad permite colaborar para medir la intensidad del esfuerzo aeróbico, de fuerza de resistencia o el que necesitemos hacer. Muy bien, muchas gracias porque estás clarísimo y me gustaría dejarle un mensaje final a la gente para cerrar esta nota sobre la importancia de la actividad física, que fue el tema que nos convocó. Es el recurso más económico, disponible, que habitualmente traemos, se llama filogenético porque es a través de los siglos, pero nosotros también caminamos, corremos, saltamos, lo podemos hacer diariamente, no hay un horario particular, pueden ser unos minutos intervalados, por lo tanto es una disposición que tenemos. Por supuesto tenemos que tener la actitud, el deseo, la oportunidad, pero de pronto me gusta decir que nuestra especialidad es la especialidad del sí. ¿Qué sí podemos hacer? Clarísimo. Y muchas gracias por tu visita, doctor Jorge Francella, que es médico, deportólogo y cardiólogo, director del programa de actividad física para salud y deportes del Hospital de Clínicas Universidad de Buenos Aires. Y vos sos el principal protagonista de este programa con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te quiero ver, te quiero leer, a ver si aparece tu pregunta. Las estatinas me hacen mal. Mi médico me recomendó Menacor y Ezetimibe. ¿Son tan efectivas para bajar el colesterol? Soy de Salta. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Entonces tenemos estatinas por un lado, Menacor en suplementación y Ezetimibe, que es otra droga para controlar el colesterol. Vamos a desarrollarlo junto al doctor Gabriel Lapman. Bueno, si le caen mal las estatinas y el médico decidió rotarlo por el Menacor, me parece algo interesante porque claramente a veces las estatinas caen mal y digamos, no siempre todo el mundo los tolera de la mejor manera, ¿no? Es una excelente droga. Hay que entender eso, que estamos hablando de un medicamento para el control del colesterol, fundamentalmente para la reducción del colesterol malo, el que aparece como LDL en el análisis, y para bajar inflamación. Es una medicación muy noble que no está exenta de efectos adversos, pero en un porcentaje muy bajo de casos. Por eso, si vos tenés la indicación de la estatina y estás respondiendo bien, bárbaro, y podés continuar con la estatina. Tenés que continuar con la estatina porque es la herramienta de control y prevención. Ahora, tenés dolor muscular o alteración de las enzimas hepáticas y acá tu médico evidentemente ve la necesidad de migrar a una alternativa natural, ahí aparece Menacor. Claro, el Menacor es una alternativa natural, sería una estatina natural. El nutriente se llama monacolina K, que tiene mucha evidencia científica para disminuir los niveles de colesterol, generalmente en pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular y tienen los niveles de colesterol elevados a pesar de tener un estilo de vida saludable. El Menacor, que tiene la monacolina K, tiene además dos componentes que son muy importantes y ahí hace un diferencial muy fuerte con las estatinas. Uno es la coenzima Q10, que hay mucha evidencia científica de que disminuye la miopatía y el dolor muscular por las estatinas. Y número 2, la vitamina E, que tiene un efecto antioxidante. Y no solo estamos hablando de una alternativa natural que sirve en este caso cuando hay síntomas o efectos adversos en las estatinas, sino quizás como primera herramienta para tratar los niveles de colesterol antes de la estatina. Muchas veces vemos ese miedo o el querer posdatar el uso de estatina o que muchas veces indica muy rápido la estatina. Ahí el agregado o el utilizar una alternativa de origen natural como es el Menacor, que es derivado de la levadura de arroz rojo, tiene excelentes resultados. Exactamente. ¿Y el Ezetimibe que le agregan? Bueno, el Ezetimibe va a sumar el efecto, digamos, es coadyuvante, va a ayudar, sumar el Ezetimibe va a ayudar a bajar incluso mejor los niveles de colesterol, se tolera mejor que las estatinas y probablemente esa fue la estrategia que utilizó el médico, juntar el Menacor, que es un suplemento de venta libre. Esto también es importante, la estatina es de venta bajo receta, el Menacor es de venta libre, el Ezetimibe es bajo receta y es un muy buen hipolipemiante, no tan efectivo, ¿no?, como las estatinas, pero me parece que esa combinación
no conozco al paciente, pero en un paciente bajo riesgo cardiovascular, con un estilo de vida saludable, con una dieta portfolio, con un aumento de fibra, va a tener resultados, según los estudios clínicos. El metaanálisis del nutriente de Menacor del 2024 habla de una reducción de un 25-30% a 3 meses, 8 semanas, 8 a 12 semanas, muy interesante y con mucha efectividad clínica y estudios multicéntricos, que esto tiene mucho aval el Menacor. Hay que entender que la fuente principal del colesterol es endógena, la fabrica tu propio cuerpo. Por eso es tan importante el poder utilizar herramientas, ya sea a partir de la medicación, como las estatinas, o de una forma natural que pueda combatir y disminuir el colesterol que está generando, y que el riesgo que tiene ese colesterol es que se pegue en las paredes arteriales y se forme la placa, y con el consiguiente riesgo de un evento cardiovascular. Llega el momento ya de las noticias. Nuevo trabajo nos habla de que la carne procesada va al banquillo, incluso poco parece ser dañino. Investigadores de la Universidad de Seattle, que han revisado décadas de estudios sobre efectos de consumir productos como salchichas, jamón, embutidos y panceta, concluyeron que incluso cantidades pequeñas y frecuentes de este tipo de alimentos están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como cáncer colorectal, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y, en menor medida, demencia. La carne procesada, explican los científicos, contiene compuestos químicos añadidos que, al ser ingeridos regularmente, pueden desencadenar procesos inflamatorios y cancerígenos en el organismo. Aunque en algunos países existen límites de consumo recomendados, el nuevo consenso apunta a que lo más saludable sería evitarla por completo o reducir su presencia al mínimo posible. Los especialistas insisten en que una dieta basada en alimentos frescos, ricos en fibra, frutas, verduras y proteínas de origen vegetal sigue siendo la mejor estrategia para prevenir enfermedades y promover una vida larga y saludable. A ver, como carne procesada incluimos la salchicha, jamón, chorizo, panceta, mortadela. Todas estas tienen sal, nitritos, nitratos como herramientas de conservación, y esas sustancias parecen ser las que están asociadas al riesgo de estos alimentos. Por eso la recomendación de este nuevo trabajo de bajar el consumo y en algunos casos directamente excluirlo. Sí, Milton, la verdad que cada vez los consensos son más orientados a la alimentación más rica en fibra, en proteínas de origen vegetal, bajas en grasas saturadas. Y acá lo que no solo aportamos grasas saturadas, sino un origen que a veces es bastante dudoso de esa carne, ¿no? A veces no sabemos de dónde proviene, tiene una alta concentración de grasas saturadas, es difícil, digamos, limitar la dosis, y a veces, ¿no? Algo que la otra vez estaba dando una clase sobre este tema puntual, está adentro. Digamos, todos los consensos de cáncer, por ejemplo, desestiman el consumo de carne, especialmente carnes procesadas, por el aumento de riesgo de cáncer de colon y diferentes tipos de cáncer. Así que tener en cuenta, no solo por la carne, sino por el proceso de manufactura de estos productos cárnicos, y que además tiene exceso de sal y exceso de nitratos, que eso es lo que nos preocupa muchísimo. Sí, y en línea a eso son estos trabajos que nos hablan de evitar el consumo y dejarlo para lo ocasional. El evento social, ahí obviamente aparece. Claro, pero no puedes jamón, comer pancho todos los días, ¿no? Panceta, mucha gente, mortadela. Si lo comes todos los días vas a acumular una gran cantidad de colesterol, de triglicéridos y todos los problemas que conlleva, porque cuando hay que elegir un producto de origen animal, hay que la proteína tiene que ser lo más magro posible y de mejor calidad. Pero la gran mayoría de la gente consume quizás fiambres de muy mala calidad que terminan siendo muy nocivos para nuestra salud cardiovascular, renal, muy importante, y para, obviamente, la prevención del cáncer. Cuando hablamos de ultraprocesados, en general lo relacionamos a un paquete, a las galletitas, a las papitas, pero quizás no pensamos en este tipo de alimentos. No, hay mucha gente que no piensa, y de hecho lo tiene en su dieta diaria, ¿no? Hay que ver la calidad del jamón, si es jamón o paleta, ¿no? Hay que ver qué es lo que se está sumando. Mucha gente hasta consume, por ejemplo, salames de mala calidad. Yo tuve un paciente que estaba en la manufactura y me decía, la sal que se echa es realmente un montón, y él mismo no consumía, increíblemente, porque le había subido muchísimo el colesterol, tenía hipertensión. Entonces, a tener mucho cuidado, él consumía todos los días porque se lo regalaban del frigorífico. Pero, bueno, estuvimos hablando del colesterol recién, y acá también tenés si bien dijimos el colesterol es endógeno, hay una fracción del colesterol que proviene de la alimentación. Y tenés acá una de las principales fuentes
de colesterol y de grasas saturadas. Así es, Milton. Entonces, yo iría a reducir, dejarlo para lo ocasional y tratar de suplantarlo por proteínas de origen vegetal, fibra, nutrientes, que claramente hay que cambiar el paladar, hay que cambiarlo, pero verdaderamente nos vamos a mejorar nuestra salud y vamos a prevenir a futuro. Nos vamos a ir a un breve corte y enseguida vamos a volver con el metabolismo basal. Exacto. Y cómo se relaciona eso con el exceso de peso y claves para la longevidad. Y Marca también tenía un tema, ¿cómo es? La profecía autocumplida. Bueno, vamos a hablar de eso también cuando regresemos enseguida. En minutos volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de 5 hábitos, 5 hacks, dice la Nutri. ¿Cómo es? Así dicen los jóvenes ahora. Sí, los jóvenes dicen 5 hacks para tener una buena calidad de vida, para tener un buen envejecimiento. Sí, está bueno primero aclarar esto, que cuando hablamos de envejecimiento y poder diferenciar esto de la edad biológica y la edad cronológica, es como, más allá de cómo va avanzando nuestra edad y cómo está plasmada en el DNI, en realidad lo que nos afecta cuando nosotros envejecemos es cómo cambia nuestra calidad de vida. Es como cuando te levantás y decís, che, ya me empezó a doler la rodilla, o que no tenés la misma energía o no tenés la misma capacidad de levantarte y hacer pensar o generar, digamos, tus hábitos del día a día de igual manera. Entonces, en lo que nosotros queremos trabajar cuando sumamos hábitos o suplementos, hablando de longevidad, es poder mantener esa calidad de vida o potenciarlo, mejorarlo a lo largo de los años. Que los años no afecten nuestro estilo de vida, digamos. Clarísimo. O sea, tenemos dos tipos de edades. La cronológica, que es la que nos marca el DNI, y la edad biológica, que se relaciona a todo esto que nos estás contando y a cómo están realmente nuestras células, y es sobre esa edad biológica donde podemos intervenir. Siempre hablamos de que podíamos o teníamos las herramientas a partir del estilo de vida de ponerle un freno de mano a la evolución de esa edad biológica. Hoy hasta trabajos que hemos visto en programas nos muestran que podemos lograr revertir. Si bien la ciencia está comenzando esa investigación, nosotros nos tenemos que quedar con lo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y para que esa edad biológica sea menor. Exacto, así que vamos a empezar resolver estas cajas con hábitos o hacks que podemos tener en cuenta que van a ayudar a retrasar ese envejecimiento. Bueno, vamos a resolver el primero de estos hacks que nos preparó la Nutri. El primero es la alimentación. Exacto, y precisamente ahí pusimos alimentos que están representando en realidad la alimentación antioxidante o antiinflamatoria. ¿Cómo es eso? Que hablamos varias veces, en parte la inflamación, y está bueno diferenciar esto de lo que es distensión e inflamación crónica, porque muchas veces se confunde ese concepto. Uno cree que la alimentación antiinflamatoria es no distenderse. Una cosa pasa cuando un alimento nos cae mal o es muy pesado o es muy procesado, que nos podemos distender, o sea, el estómago o el intestino se inflama. Pero otra cosa es lo que ocurre silenciosamente cuando nosotros consumimos constantemente alimentos que generan una amenaza para el organismo. De a poquito eso va generando inflamación silenciosa en nuestras células que hacen que se predispone más al desarrollo de enfermedades. Y esas enfermedades es lo que nos sacan longevidad, es lo que nos hacen envejecer. Esa inflamación es ese mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo y que está activo todo el tiempo, y al estar activo todo el tiempo nos va dañando, y la alimentación tiene mucho que ver. Exacto, entonces hay nutrientes dentro de los alimentos que consumimos que tienen este efecto antioxidante, se llama, que es que protegen a nuestras células de los radicales libres. Es un concepto muy técnico, pero es como si fueran ladrones que entran a querer dañarnos, y estos son los policías de las células. Entonces, ¿qué nutrientes son importantes? Vamos a tener antioxidantes, por ejemplo, vitamina C, vitamina E, el selenio, el zinc, el omega 3, el omega acá en el pescado, que es antiinflamatorio. Entonces lo vamos a encontrar en frutas, en verduras. Ahí puse el cítrico por la vitamina C, el salmón por el omega 3. Entonces es importante consumir muchos alimentos ricos en antioxidantes. Bueno, ya vimos el impacto que tiene la alimentación. Vamos a resolver la segunda de las cajas que nos preparó la Nutri. Aparece un pollito con una ensalada de verdes y tomate. Bien chiquitito. Entonces el plato es bien chiquitito. Y esto representa la restricción calórica. Ok. Pero ojo con esto, o sea,
Uno de los puntos importantes que se ven en la mejora, porque que el sistema se pueda adaptar, muchas veces ayuda a estar más alertas. Entonces, cuando nosotros hacemos cambios en la actividad física, en la alimentación, y ponemos al cuerpo en una amenaza positiva, está bueno porque eso genera esa adaptación del cuerpo que nos va a ayudar a estar más alertas y poder defendernos de las enfermedades, básicamente. Nosotros lo que hemos hablado habitualmente es que a partir fundamentalmente de los 40 años se nos cae una coenzima que nos protege, que es el NAD. Y el NAD es clave para activar unos genes, que son los denominados popularmente como genes de la longevidad, y que realmente el nombre científico es los genes de las sirtuinas. Una de las maneras de generar respuesta y activar esas sirtuinas, esas proteínas que nos protegen, es dándole restricción calórica, porque el organismo lo toma como una amenaza y le dice necesito muchas sirtuinas, que es la proteína que me va a proteger. Ahora, ¿esto se sostiene en el tiempo? No, por eso, digamos. Es uno de los hacks que está y hay evidencia científica al respecto. El problema es, y por eso hablamos de 5, de ir variando, obviamente, los diferentes hábitos y que sean sostenibles. No hace falta, digamos, esto de hacer una restricción calórica al 100%, ni contar calorías, ni mucho menos. Sí elegir nutrientes más saludables, con menos impacto calórico, porque eso también va a ayudar a mantener una composición corporal, o sea, más músculo y menos grasa. Y el músculo es el órgano de la longevidad y la grasa es inflamatoria y genera oxidación. Entonces, desde ese lado, que no sea simplemente una restricción calórica, sino que sea una planificación para tener una composición corporal adecuada. Muy bien, vamos resolviendo las cajas. Aparece una pesa, la actividad física y sobre todo el ejercicio de fuerza. Y bueno, ahí te dije, recién un poco te lo adelanté. El músculo, o sea, la actividad física, entre muchas otras cosas que ya hemos hablado en el programa, todos los beneficios que tiene en los diferentes niveles de nuestro organismo, principalmente ayuda también a mantener y sostener la masa muscular. Y el músculo es el órgano de la longevidad por excelencia. ¿Por qué? Porque me va a proteger los huesos, las articulaciones, evitar lesiones, que sin duda es uno de los efectos de envejecer. Me va a ayudar a mantener todo el metabolismo y lo que es el ciclo de la insulina y el azúcar en sangre. Me va a ayudar a generar más fuerza, entonces sentirme mejor. Por ende, potenciar la actividad de fuerza, los HIIT, y todo lo que es musculación es muy importante para la longevidad. Y esto tiene un impacto también en los niveles de NAD y en la expresión de sirtuinas, que es esta proteína que nos protege. O sea, fíjate cómo estamos trabajando desde estos hacks en aumentar los niveles de NAD y en estimular la liberación de sirtuinas, que es la proteína clave que va a ayudarnos a esa edad biológica que sea menor, protegiendo nuestro ADN. ¿Vamos con la cuarta? Vamos con la cuarta. ¿Qué hay en la cuarta? Tenemos la almohada, el una descanso. almohadilla y un El descanso, este antifaz. hábito tan importante, el descansar bien. El descanso yo creo que es un hábito que a veces se menosprecia un poco, como que uno entiende que es importante o que al día siguiente quizás si no dormís estás de mal humor, pero va mucho más allá de eso. El tema es que cuando nosotros dormimos, en realidad cuando descansamos, que es una gran diferencia, ocurren un montón de reacciones en nuestro organismo. Tenemos que dejar actuar a la melatonina, que es una hormona antioxidante que entonces va a ayudar a proteger a las células, como habíamos hablado. Si nuestras células están protegidas, tienen más chance de defenderse de las enfermedades. Entonces eso es clave para no envejecer o tener una longevidad con más salud, con más calidad de vida. Y lo mismo que sucede en un montón de reacciones en la regulación de las hormonas, de la leptina, de la grelina, de la insulina, que regulan el hambre, que regulan la ansiedad, que regulan nuestro estado de ánimo. Entonces descansar, hay que darle mucho lugar y empezar a ocuparnos. Y los trabajos nos muestran que el mal dormir, el mal descanso, se relaciona con aumento del riesgo de la enfermedad cardio y cerebrovascular, que aumenta los trastornos metabólicos asociados a un aumento de la incidencia de diabetes. O sea, es fundamental el descanso. Vamos a resolver la última de las cajas para encontrar estos hacks para tener una menor edad biológica. Y acá aparece la suplementación, que en esto tiene un rol fundamental. En realidad, sí, en muchos aspectos de la vida, la suplementación, y hablamos varias veces, es una pata más de la mesa. O sea, nosotros tenemos la mesa, que es nuestra salud, que es nuestro organismo, y se sostiene a través de un montón de factores. Y la suplementación con evidencia científica, con trabajos, van a ayudar a un montón de esto que venimos hablando, proteger nuestras células, a generar las sirtuinas. Entonces, es muy importante también complementar con la adecuada. Claro, y cuando hablamos de NAD y sirtuinas, tenemos que darle el precursor
original, el que sabemos que tiene efectividad en aumentar los niveles de NAD y en generar esa expresión de sirtuinas. Estamos hablando de la telomerina, que es el precursor original, que es la D-ribosanicotinamida, que es la que cuenta con la evidencia científica. Y hay una placa para ayudarnos a entender cómo actúa y la importancia que tiene el aporte de telomerina para generar que estos hábitos que vamos sumando tengan realmente un impacto en mejorar nuestra calidad de envejecimiento. La telomerina NAD, que nos ayuda a estimular la molécula de la longevidad, aumenta en forma efectiva los niveles de NAD, genera una mejor función mitocondrial y eso nos da más energía, aumenta los niveles de sirtuinas y eso ayuda a reparar el ADN y la longevidad celular. De esa manera además estamos ayudando con un apoyo a la salud metabólica y cardiovascular. Y no solo eso, sino que también es muy importante cuando hablábamos de qué era la longevidad o qué era evitar el envejecimiento, en realidad era eso de sentirnos bien, levantarnos activos. Y la telomerina también, o sea, el activo que tiene, que es precursor de NAD, genera ATP. El ATP es la energía de nuestro organismo, entonces más allá de esta protección a largo plazo que tiene la telomerina en nuestro envejecimiento, además en el día a día ayuda a sentir a esta vitalidad, a esta energía, a poder ir a entrenar para después potenciar los beneficios del entrenamiento, a poder descansar bien, o sea, estar durante el día activo y a la noche poder descansar bien para potenciar también los beneficios en el envejecimiento. Entonces nos ayuda también a poder incorporar estos hábitos para sostener a largo plazo esta longevidad. Y lo que hay que remarcar es que no es ir directamente a la caja 5. No es solo el aporte de la suplementación, es todo, es un conjunto. Y ese conjunto va a tener el impacto que necesitamos para reducir la edad biológica y en el caso fundamental del aporte de telomerina, ayudarnos a disminuir el riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que vemos asociado al proceso de envejecimiento. Sí, sin duda, por eso está quinto, porque primero tienen que estar estos pilares para que esto pueda complementar y funcionar. Y por lo que te dije recién, el beneficio de telomerina en la energía, yo recomiendo que se consuma por la mañana. Una cápsula junto al desayuno va a ayudar a sostener, pero también a ayudar en el día a día a potenciar la energía. Clarísima, Delphi. Vamos a la mesa, que quiero escuchar a nuestro psicólogo, marca registrada, que nos tiene preparado un cafecito. ¿Qué más? Ahora vamos a ver de qué se trata, pero me encanta cuando decís nuestro psicólogo. Sos nuestro psicólogo, sos el psicólogo del equipo. Claro. Y ahí a someternos a tu Así estamos. Así están, es cierto. Hoy voy a hablar de la profecía autocumplidora. ¿Cómo es eso? Es una herramienta psicológica muy poderosa. A veces te juega a favor o a veces te juega en contra. A ver, esto es importantísimo y me en el obsesiona deporte, este tema. bueno, en todo en la vida, ¿no? Pero en el deporte juega un rol fundamental. Pero voy a mostrar como en la vida cotidiana también, porque lo que creemos, lo que uno cree, la verdad determina la forma en que uno interpreta la vida. Por ejemplo, hay gente que se levanta a la mañana y cree que le va a ir todo mal, ¿no? Entonces ve con los lentes obviamente oscuros. Se levanta y dice, seguro algo malo me va a pasar. Y hay gente que se levanta a la mañana, tipo Gaby, ¿no? Que ve la vida de una manera más optimista. ¿Está bien? Perfecto. Estamos de acuerdo que eso también determina un comportamiento y qué termina sucediendo que sea el resultado que vos esperabas. ¿Está bien? Entonces uno confirma lo que uno creía. Lo que yo te voy a mostrar ahora es cómo poder romper con esto, o mejor dicho, cómo usarlo para que te potencie en lugar que te auto boicotee. Y voy a contar tres experiencias. Una la vamos a hacer acá en vivo. La primera, hay una mujer que se llama Carol Dweck, es una psicóloga, tiene un libro que se llama La psicología del éxito, es brillante, y ella hizo un experimento. Le dijo a un grupo de maestros que había algunos chicos del grupo, también de su clase, al azar, le comentó que eran gente con un poder intelectual muy alto. Bien. Bueno, esos chicos, después de 2 meses, tenían mejor rendimiento que el resto. ¿Por qué? Porque la expectativa que generaron los maestros parece que predispuso, en la forma que los trató, para que esos pibes rindan más. Eso es muy importante y hasta para que los papás tengan en cuenta respecto a las expectativas y los mandatos de los hijos. ¿Hasta ahí voy bien? Perfecto, o sea, potenciarlos a partir de ese mensaje generó que quizás los docentes le presten más atención o hagan algo y se cumplió eso que buscaba la Porque uno lo motiva más cuando uno puede hacer foco en aquello que vos sabés que tiene potencial. Y después hay otra situación que ocurre muy habitualmente cuando uno hace alguna proceso de selección personal, donde María va a una entrevista y ella dice, no creo que me tomen. A mí en esta empresa no creo que me tomen. Claro, ella va a la entrevista, fue muy poco preparada, le hacen preguntas y los contesta con desgano. ¿Qué dice la persona? Bueno, evidentemente no está motivada, obviamente no la toma. ¿Y qué dice ella? Yo sabía que me iba a pasar. ¿Está bien? Pero hoy voy a ir a otro experimento, que es el que más me interesa, que yo estoy fascinado. ¿Y vamos a hacer un experimento en vivo? Por supuesto, por supuesto.
A ver, acá tengo 3 test para ustedes. Me ocupé de que uno pueda sorprenderlos con 3 tazas de té. ¿Está bien? Entonces lo que voy a proponerles es lo siguiente. A ver si puedo esto correr un poco. Si no, vamos a hacer lo siguiente. Esto es azúcar. Sí. ¿Está bien? No lo rompas, lo que voy a apoyar arriba de la mesa. Sí. ¿Está bien? Entonces le voy a pedir a Delphi que a estos 2 tarros le pongas 3 cucharas de azúcar. ¿A cada uno? Sí. También vamos a pedirle a ella que ponga 3, ahí está, cucharas de azúcar y lo mismo al al otro también. Muy bien. ¿Está bien? Es azúcar, ¿eh? Correcto. Y estos son... aumenta la insulina. Ahí está. Listo, pero eso lo dejamos para todo el mundo. Bueno, ahora hago una pregunta. ¿Está bien? Tomen cada uno una taza de té. Muchas gracias, Marca. Por supuesto, pero yo los quiero, ¿eh? Veo, Los quiero muy bien, mirá qué porque bien como nos decís vos, está yo soy el tratando hoy. psicólogo del grupo. A ver. Claro. ¿Está bien? Bueno, ahora les hago una pregunta. Si Sí. tienen que servirse de alguno de los frascos. ¿Está bien? Alguno de estos 2 frascos. Y uno Sí. dice azúcar y el otro dice cianuro. Exactamente. ¿Está bien? Dice así. Bueno, a ver, ¿de cuál se servirían? Azúcar. Del que dice azúcar, sí. No sé, es lo mismo. ¿Por qué? No, ahí está. Sírvanse, dale. Ahí están. Nos puso la cucharita ahí. Bueno, mostralo ahí. O sea, estamos usando el que dice azúcar. Puso azúcar y cianuro. Sí. ¿Y? Y nos vas a decir que es lo mismo, pero ¿qué es lo que...? ¿A qué querés Bueno, ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué eligieron si el azúcar lo sirvió? A ver, acá nosotros lo Delphi? estamos viendo, pero si ya lo veo Y porque eso me rotulado, mata. veo que estamos un veneno y azúcar que también lo es, pero... Pero, bueno, esto se otro- llama el efecto placebo. ¿Está bien? El efecto placebo es interesante porque cuando uno cree que algo te puede funcionar, te predispone a que tenga un efecto positivo. Pero cuando uno cree, ¿está bien?, que esto, aparte desde el punto de vista objetivo, la verdad no tiene ningún tipo de efecto. No. Pero la mente cree, o sea, esto es lo que es increíble. La gente cree que esto me va a ir mal o me va a caer mal. Vas a comer, viste, decís, me parece me va a andar mal, me va a caer mal, te cae mal. Pero miren qué loco esto. Teníamos 2 recipientes iguales. Delphi le puso azúcar y porque decía el título cianuro, tu mente dijo, no, es que prefiero el que dice azúcar. Tal cual. Bueno, esto es muy interesante como para que uno pueda concretamente tomarlo en cuenta y para esto te muestro un mecanismo de cómo funcionan tus creencias. Repito, si esto funciona en forma, si querés, negativa, te voy a enseñar cómo usarlo en forma positiva. Porque como bien dijo Milton, en el deporte es súper O importante. sea, se puede revertir esta mirada negativa. Hay unas placas. sí, hay unas placas. Quiero ver las placas. Ahí está. Empezar a entender cómo hacemos y cómo trabajamos este mecanismo de la Con la profecía autocumplidora paso a paso. Uno hay una creencia interna, una expectativa. ¿Te doy un ejemplo? Dale. Ella está en pareja y dice, él seguro me va a dejar. ¿Está bien? Tiene esa creencia, me va a dejar. Bien. El 2, hay una emoción asociada, es esa creencia. 3, hay un comportamiento asociado a esa creencia y esa expectativa. Hay una reacción del entorno, un resultado que termina confirmando la creencia y eso termina cerrando el ciclo. ¿Doy Ese un es el ejemplo? mecanismo de cómo funciona esta profecía. Ella cree, a ver si pueden poner la placa, sí, voy mostrando cómo funciona. Digamos, ella cree que obviamente lo va a dejar. La emoción que genera en ella que es celos y temor. ¿Está bien? Por lo tanto, define el comportamiento, porque las emociones determinan el comportamiento. ¿Qué termina haciendo ella? Empieza a revisarle el celular. Y siempre este comportamiento define una reacción en el entorno. ¿Qué hace él? Y directamente se molesta. ¿Por qué? Porque cómo se está revisando concretamente el celular. ¿Qué termina ocurriendo? Él la deja a ella porque no puede estar con alguien que lo invada tanto. Y ella que termina ocurriendo, el cierre del ciclo es... ¿viste? Confirmó la expectativa. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, lo peor es que el cerebro después lo toma como algo normal, ese dato. ¿Está bien? Pero ¿cómo salimos con esto? ¿Cómo romper con esto? Bueno, número 1, vamos a ver una segunda placa, es detectar la creencia. Primero hay que detectar esa creencia que define concretamente tu comportamiento y esto es muy importante, que esa creencia influye en tu emoción. Si yo tengo miedo, se va a expresar también concreta en el cuerpo. Pero lo más importante de todo lo que estamos viendo ahí, ¿sabes qué es, Milton? ¿Qué es? Número 1, buscar evidencia racional o cosas objetivas para mostrarte que hubo situaciones que no tuvieron nada que ver con lo que vos te está ocurriendo. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo lo contrasto? Esto es un tema inconsciente, es un tema, una creencia. Bueno, te voy a mostrar situaciones donde en realidad te pasó lo Y contrario. de esa manera podemos romper el ciclo. Eso es un tema fundamental y después rodeate con gente que no fortalezca justamente esa creencia, sino todo lo contrario. Es muy importante los entornos. O sea, lo importante es que estos ciclos negativos los podemos revertir y empezar a mirar
el vaso medio lleno, empezar a encontrar el arco iris en nuestro jardín y no solo en el de vecino. Muy Vamos, bien, ¿te gustó? muy bien, Vamos, No, Gaby, te voy a a leer la desarrollar letra, el tema que nos propusiste Sí. sobre el metabolismo. Y vamos al Vamos a centro, ver el centro. que entiendo que hay algunas placas para Sí, acompañar. hay placas. El tema del metabolismo, cómo acelerarlo, cómo mejorarlo. Que esto obviamente está dentro de... acá, mira qué interesante, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que pasa con ese metabolismo? Para entender el metabolismo es todo el gasto, lo que necesitamos de base para respirar, para movernos, para que nuestro corazón funcione. Pero también está vinculado a la termogénesis, a poder mantener la temperatura corporal, el gasto que necesitamos a la hora de ingerir un alimento. Todo eso confluye en el metabolismo a nivel general. Y con el paso del tiempo hay distintos factores que generan que funcione menos, que funcione más lento, y es el famoso metabolismo enlentecido vinculado a distintos puntos. Sí, fíjate, el tema de la masa muscular, ya, bueno, hoy un programa dedicado a la actividad física y creo que con esto estamos coronando por qué es tan importante, ¿no? La sarcopenia. Hay gente que quizás está delgada, pero tiene mucha cantidad de grasa y poco músculo, eso es sarcopenia, o obviamente la gente que tiene sobrepeso o obesidad que tiene poca cantidad de músculo y mucha grasa, todo eso enlentece el metabolismo y obviamente para mantener esa estructura muchas veces hay que consumir más calorías y eso también genera un problema y nos envejece de Cuando manera tenemos este prematura. metabolismo lento, hay una tendencia mayor al aumento de peso, Totalmente. a que los planes de alimentación o la búsqueda del descenso de peso, encontrarse en un normopeso, sea cada vez más difícil. Por eso quizás con los años te cuesta más. Haces, pero no lograste tu objetivo. Digo, respeto la alimentación, sigo todos los consejos que me da la Nutri, voy y hago actividad física para tratar de sostener mi masa muscular, pero sin embargo no logro ese descenso de peso que estoy buscando porque mi metabolismo está lento. Y ahí quizás aparece la función mitocondrial caída. Claro, qué ¿Por interesante qué es esto, ¿no? Vos sabés que cada vez más estudios hablan de las mitocondrias como las centrales nucleares de nuestras células, de nuestro cuerpo, la producción de energía. Y claro, la disfunción mitocondrial se asocia a la insulinoresistencia, a la inflamación crónica de bajo grado, al estrés oxidativo que se genera por las radiaciones, por los alimentos ultraprocesados. Y bueno, vamos dañando. No es lo mismo un niño de 7, 8, 10 años o un adolescente que consume claramente cualquier tipo de alimento y no le hace mal porque el metabolismo lo tiene bastante bien, que un adulto quizás de 40, 50 años ya empieza a aparecer lo que se llama disfunción mitocondrial, disminución de esa función, menos producción de energía y eso genera trastornos en el metabolismo. Vamos con Cambios hormonales, los cambios hormonales con la edad. Sí. La andropausia y la menopausia, hombres, mujeres, tenemos el problema de esto del metabolismo. Nos faltan dos más. Dos más, que estaba asociado a la resistencia a la insulina, que es otro de los insulina. puntos que vos marcaste, y es sobre donde hoy en día sabemos que podemos está. trabajar. La resistencia Hoy- a la insulina y el obviamente las antecedente de dietas restrictivas. Las dietas restrictivas, el haber vivido a dieta, vivir a dieta, Mirá qué termina interesante, ¿no? alterando el metabolismo. El metabolismo se adapta, es sabio. Si yo le doy constantemente poco, genero una alimentación hipocalórica, con el tiempo ese metabolismo se va a acomodar a esa poca ingesta. Entonces cada vez necesito comer menos y con el tiempo lo que pasa es que termino dañando mi metabolismo. Exactamente. Por eso es uno de los factores en el cual influye en tu metabolismo basal. Y si vos viviste a dieta, probablemente ello haya tenido un impacto en cómo está funcionando hoy tu metabolismo. Y la resistencia a la insulina, que es el gran punto que decíamos donde podemos trabajar. Sí, nosotros podemos trabajar en la resistencia a la insulina. Vamos con la siguiente placa. Hoy en día existe, ¿no? Para la resistencia a la insulina, el tema del ejercicio físico, la alimentación, acá está, proteínas de calidad, moverse cada vez más, descansar mejor. Y vamos a hablar hoy de un suplemento que me parece muy bueno, que muchos pacientes míos están utilizando, que es el metacitol. Así se llama, Milton, metacitol. Vamos a hablar de dos, que es el metacitol, que es mujer, que se utiliza especialmente en ovario poliquístico, pero también podríamos agregar acá el tema del ovario poliquístico, la infertilidad, que es justamente quistes en los Que ahí ovarios. se da fundamentalmente en Edad mujeres fértil, jóvenes. claro. Acá estamos hablando de cómo cae el metabolismo
con la edad, con el paso del tiempo. Y ahí es donde quiero focalizar en esto que me parece importante. El Metacitol hoy tiene una novedad, esta línea, que es un suplemento, que se llama Metacitol RI, que justamente va orientado, RI quiere decir resistencia a la insulina. Pero fíjate qué interesante la formulación. Primero tiene el dechiroinositol y mioinositol, que es lo que los trabajos clínicos y cada vez la evidencia científica más novedosa, acá es interesante actualizar, revela de que disminuye la resistencia a la insulina. O sea, ayuda a sensibilizar la insulina, porque en la resistencia a la insulina, ¿qué es lo que pasa? Tenemos mucha insulina circulando, que sea, ante cada ingesta liberamos insulina. Como no es efectiva, nuestro páncreas libera y libera insulina. Y esa insulina que hay en exceso termina generando mayor depósito de grasa, que esa grasa no se utilice para quemar y que nos genere más apetito. Entonces tenemos que trabajar para bajar esos niveles de insulina circulando. Y eso lo logramos si podemos y conseguimos sensibilizar a la función de la insulina, que esa insulina funcione mejor. Y hoy los tratamientos de obesidad y sobrepeso están focalizados a esto. Y acá estamos hablando con una primera herramienta nutricional y no hormonal que nos va a ayudar a mejorar esa sensibilidad a la insulina. Sí, aparte es complementario, por ejemplo, en tratamientos más invasivos, quizás una inyección, lo que sea que mucha gente toma, también podés sumar el Metacitol. Otro dato interesante, hablamos de la inflamación, Milton. Claro. Entonces, muchas veces en el programa hablamos del Serrapep, ¿no? Es increíble, pero sumar a esta doble combinación el Serrapep habla del origen de la enfermedad. Entonces, insulina resistencia, inflamación crónica de bajo grado. Entonces, al sumar el Serrapep al suplemento, al tomarlo bajamos la inflamación crónica. Y también tiene el cromo, que es el picolinato de cromo, que ayuda mucho a estos ataques de ansiedad. Entonces, esa triple combinación que tiene el Metacitol RI hace a un suplemento bastante completo para sumar a un plan alimentario, un plan de descenso de peso, a la resistencia a la insulina, si es principalmente es el factor. Normalmente se toman 2 cápsulas, uno puede ser antes del almuerzo, otro antes de la cena, o lo pueden tomar 2 por la mañana. El efecto dura y lo que genera es bajar esa insulina resistencia que se ve, o sea, ¿cómo me doy cuenta que tengo insulina resistencia? Bueno, claramente es un cuadro clínico, mucha gente tiene lo que se llama acantosis nigricans, que es esa coloración más oscura en los pliegues, a veces ansiedad de comer algo dulce de manera permanente, antojos permanentes, cansancio, inflamación crónica. Ok, entonces si nosotros a un estilo de vida saludable le sumamos el Metacitol, ejercicio físico, descanso reparador, es muy probable que el paciente, según los estudios clínicos, vaya descendiendo paulatinamente de peso, sumando obviamente los hábitos. Esto es fundamental, pero ya cada vez más nutricionistas, médicos, nutricionistas y médicos clínicos están utilizando este pretratamiento farmacológico, porque esto no es un fármaco, es un suplemento, es un nutriente natural, así que realmente se puede combinar con otros, por ejemplo el Floraud Metabolismo, que en algún momento hablamos, pero la verdad es que es muy interesante el uso de los inositoles, que es el dechiroinositol y el mioinositol, en el ovario poliquístico, más que nada en Metacitol mujer, y en el tema del metabolismo, insulina resistencia, el Metacitol RI. Hay que entender que con la edad el metabolismo se va afectando y hoy sabemos que en 7 de cada 10 casos de obesidad y sobrepeso el metabolismo lento y la resistencia a la insulina están presentes, por eso es clave los hábitos de vida y el poder utilizar herramientas no hormonales que tengan un impacto en reducir esa resistencia a la insulina, mejorar la sensibilidad, que tenga una reactividad tu metabolismo que está endormecido y de esa manera vas a lograr tener mejores resultados. Vamos a la mesa porque se nos está yendo el programa, sí, ya está. ¿Voló? Se terminó, voló la hora de ADN Buena Salud, nos tenemos que ir. A ustedes agradecerles por haber estado del otro lado acompañándonos. Quedan las líneas abiertas para tus preguntas. En el momento que quieras las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales y nosotros nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud. Me cambió la actitud este programa, ¿eh? Vamos. Me cambió la actitud. Ahora veo las cosas de otra manera.